Hola, ¿qué tal? Esta tarde me gustaría hablar un poquito de lo que sucedió con Esteban Trebuch y Estudiantes de La Plata hace unos días, porque creo yo que tiene cosas interesantes. Para el que no sabe, hace unos días, creo que fue el martes 9 o el lunes 8 de septiembre, Estudiantes en su ciclo de charlas pinchas había anunciado que habían invitado a Esteban Trebuch. Este mm, reconocido periodista o quizás periodista de oficio sería más correcto, ya que tengo entendido que esta persona no se recibió de periodista, pero bueno, trabaja de periodismo en diversos eh, medios digitales y tal. Lo habían invitado desde el Club Estudiantes a dar una charla sobre cómo Estudiantes es revolucionario de cuna, como dice el afiche que estamos viendo acá. Esto sucedió el lunes o el martes, creo que fue el lunes, ahora que lo pienso, que fue el día posterior, inmediatamente posterior a las elecciones legislativas provinciales de 2025. Así que el clima político estaba todavía muy movido. Y así, en ese contexto, fue que el Club Estudiante decidió anunciar esta charla con este periodista que está bastante ligado, si se quiere, con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Lógicamente, mucha gente, al ser una persona que tiene tanto tinte político en su discurso, si se quiere, o en su trabajo, como Esteban Trebuch, mucha gente salió a criticar esta decisión por parte del club, ¿no? Claramente, gente que está en contra de lo que dice Trebuch en su discurso y en sus notas y en sus editoriales. Eh, Esto fue, perdón, esta, este feedback negativo que recibió el club fue tan grande que al día siguiente el club publicó que la charla se iba a cancelar por motivos de organización, entre comillas. Que bueno, uno cree que es por la mala recepción para con Trebuch. Y creo que también borraron el tweet original en el que estaba la imagen esta que estoy presentando en este video, ¿no? Y después, bueno, las charlas, las discusiones en Twitter, las pelotudeces que se dicen en las redes sociales siguieron y los medios, en su infinita falta de tacto y falta de coherencia, también replicaron, tomando tweets pelados, ¿no? Sí, Bueno, el caso es que el club lo dio de baja, ¿no? Y para ahorrarse un quilombo. Esto la verdad que da para mucho, sorprendentemente. Primero, lo más obvio. Trebuch es una periodista que está bastante a favor de algunas cosas de Javier Milei, parece. Pero yo en concreto no soy de ver periodistas partidarios. Ya en general la política a mí me da cierta urticaria. O sea, no se puede no tener un espectro político o una ideología política. No se puede. Incluso si vos les decís no tener eso, también lo es. Pero aún así yo me parece que no suma nada, al menos a mi vida, ver periodistas deportivos, periodistas partidarios de política. En general no me gustan los periodistas partidarios de nada, porque para mí al menos el periodismo tiene que tener una serie de cuestiones éticas cumplidas para estar en su posición. Creo yo que deberían tenerlas siempre, cosa que a mí me parece que se ha venido perdiendo en los últimos como 25 años más o menos, ¿no? Sobre todo se ve en periodismo deportivo, pero tristemente se ha trasladado al periodismo político también y a todo tipo de periodismo, que es básicamente que se perdieron cosas que yo creo que tendrían que estar siempre, que son el respeto, la imparcialidad, principalmente la imparcialidad. Para mí el periodismo tendría que ser imparcial, tendría que informar. Después sí, cada periodista tendrá su editorial, su opinión es una cosa, pero a mí al menos me molesta cuando un medio o un periodista se nota que está queriendo impulsar su pensamiento en su discurso. Que a fin de cuentas, si vos te lo pones a pensar, medio que es imposible no hacer porque nuestro pensamiento siempre va a estar ligado a todo lo que digamos. Pero bueno, me enredo. Lo que quiero decir es que un periodista tiene que aspirar a ser lo más imparcial posible, lo más respetuoso posible, lo más informativo posible y lo más transparente y claro posible. Y por lo poco que vi de Esteban Trebuch en su faceta de periodista partidario político o periodista grosso en sus programas, perdón,
me parece a mí que no cumple con esas condiciones. Así que desde un punto de vista periodístico y también político, siendo real, porque muchas de las cosas que dijo y no dijo por lo que vi están en contra de lo que yo pienso, digamos que yo estoy totalmente opuesto a cómo es Trebuch en esos aspectos particulares de periodismo, ¿no? A mí no me gusta su tipo de periodista. Ahora, Trebuch es un hincha de estudiantes, socio de estudiantes, y es una persona que sabe un montonazo de la historia de estudiantes, sabe muchísimo, muchísimo. Y esto lo ha demostrado no solo en algunas editoriales que hizo hablando de estudiantes, sino cuando estuvo al frente de la revista Animals durante toda su vida, que fueron como 15 años. Y la revista Animals, creo yo que todos los hinchas de estudiantes la teníamos en enorme estima por su gran calidad. No solo como revista, sino también periodística. Y de lo cómo profundizaba en muchas de las etapas más olvidadas del club. Como por ejemplo los años 40, cierta parte de los años 90, quizás los años 30, 70, que son los más olvidados, ¿no? Así que yo creo que puede gustarnos o no Esteban Trebuch en su faceta de periodista político, pero podría decirse que es una voz autorizada para hablar de la historia de estudiantes. Y creo yo de que una charla con Esteban Trebuch me parece que era algo esperable y me parece una buena idea, honestamente. Ya hablando de este tema de revolucionario desde la cuna, creo yo que nos hubiera dado Trebuch una charla interesante acerca de este tema, ¿no? De cómo no solo desde los 60, sino que siempre Estudiantes tuvo la revolución dentro de su impronta y de su identidad. Esto, y como pequeño corolario, a mí no me gusta mucho el término revolución para estudiantes. Y de hecho, si algo demostró Estudiantes en esta semana con este tema en concreto es de que no solo no es revolucionario, sino que está atrasado. Que incluso pecó de perejil el club. Porque la primera crítica que quiero hacer es al club mismo, porque ¿qué tiene que fallar en un club tan grande como este a nivel local, provincial e incluso nacional? Porque todos los medios nacionales se hicieron eco de esta noticia. ¿Qué tiene que fallar para que vos decidas hacer una charla con esta persona en concreto y la anuncies un día después de las elecciones? Esto no es una crítica a nadie en concreto de la gente de prensa de estudiantes, yo no conozco a nadie ahí. Yo estoy criticando a cómo se movió el club en su totalidad. Vos me parece que no tendrías que haber presentado una charla con una persona con un tinte político tan grande y que va a ser divisivo pase lo que pase, un día después de unas elecciones provinciales. Deja pasar una semana, 2 semanas. Ponele que también va a haber gente que lo va a criticar, pero va a ser mucha menos. No lo hagas. Y si lo vas a hacer, después tenés que tener las pelotas de defenderlo. ¿Y qué hizo el club? Cagarse encima. Dio de baja la charla y borró el post original. Borró el post original donde presentaban este mismo flyer que estoy mostrando. Y eso es, honestamente, primero pecas de tonto, de no estar consciente de tus alrededores, ¿no? De distraído, ponele, y después, encima, no te la bancás. Porque si el club decía, vamos a dar una charla de esta persona que habla sobre estudiantes y no habla sobre la sobre política del país, con eso capaz iba a haber gente que se iba a enojar igual, pero al menos demostrabas tu posición y demostrabas que tenés los huevos para defender una charla que es sobre algo que no es sobre política. Pero no, lo dieron de baja, o sea que además son cagones. Y digo, esto no lo digo atacando a la gente que trabaja en el área de prensa específicamente. Pero creo que todo el club tuvo que haberse puesto más inteligente en estas cosas. Y creo yo que es un problema más de lo, comillas, comunicacional que viene teniendo el club hace mucho tiempo y que Verón hace mucho dijo que tenía que mejorar el club y que nunca se dignó a mejorar. Porque el club nunca informa un carajo. Al menos de estas de cosas grandes, ¿no? Seamos sinceros, del fútbol se informa las cosas más o menos. De estas cuestiones más políticas se informa más o menos. De todo el acuerdo con Foster Gillette se explica más o menos. Todo está medio explicado como el orto. Y defendido como el orto y un montón de cosas.
Y creo yo que el club tuvo que haber, aunque sea, si vas a publicitarla un día después a esta charla, defenderla. Bien, X, ya pasó. Quiero creer que el club va a aprender. Listo, punto aparte. Lo segundo que quiero mencionar es para con la gente en general, ¿no? A mí me parece un poco preocupante, esperable, pero preocupante igual, tanto feedback negativo por una charla que no iba a ser sobre política. Me hace pensar que mucha gente no puede separar a lo que dice esta persona sobre la política del resto de sus cosas. Y eso a mí me parece algo que haría un niño pequeño o un adolescente. Si vos sos un adulto y... Bueno, también hay una cuestión de convicciones políticas y personales en el medio que yo no me voy a meter, pero a ver, cada uno pensará lo que quiera. Esto no se trata de qué pensás de la política en específico, de qué partido político tenés, de qué ideología tenés. Esto no trata sobre eso. Pero yo creo que si una persona, un periodista, viene a hablar al club sobre la historia del club, me parece a mí de que repudiarlo por otras cosas que no tienen nada que ver ni con el club ni con el tema del que se va a hablar, me parece una cuestión un poco ignorante, si se quiere, o al menos eh, un síntoma de que estás mezclando cosas de la política con las cosas que no son políticas, y de que todo es político, y de que todo tiene que ser un caballo de batalla para una batalla política cultural que está sucediendo constantemente. Eh, a mí eso me parece que no puede ser. Aunque sea porque reducir a Esteban Trebuch a lo que piensa políticamente es justamente reduccionista, es ignorante, y es algo que no nos gustaría que nos hagan a nadie. Porque supongamos que reducimos a la bruja a Verón a su pensamiento político. Porque, por ejemplo, la bruja tiene tatuado al Che Guevara en su brazo. Entonces, si la bruja opina de política y opina una barbaridad, ¿lo vamos a perdonar solo porque fue un gran jugador de fútbol? Y en viceversa, si la bruja hace una gestión impecable como presidente del club, ¿vamos a estar en contra de esa gestión porque sigue al Che Guevara y a mí el Che Guevara no me gusta? O sea, es por un ejemplo, ¿no? No, ¿verdad? Y otro ejemplo, Sabela era peronista y tenía una cierta afinidad con el gobierno kirchnerista. Perfecto, ok, es su pensamiento y todos lo respetamos. Todos lo respetamos porque fue un excelente director técnico y un gran jugador también y una gran persona. Sabela era una gran persona que tenía una posición política en la cual mucha gente va a estar en contra. Y nadie dijo nada. Y bueno, sí, hubo gente que lo criticó, pero fueron los recontra menos. Salvando las enormes distancias, porque Trebuch no es ni Verón ni Isabela, yo creo de que es una cuestión de ese estilo. O sea, ¿cómo sería la posición de que estamos en contra de Isabela como director técnico solo porque era kirchnerista? O, ¿cómo hubiera sido eso? Eh, Sería horrible, sería insoportable, sería un poco cansino, cansador. A mí me cansa de que la gente tenga que poner a la política en todo. Y esto sabiendo que los clubes de fútbol son, por definición, también grupos políticos. Yo lo entiendo, está bien. Pero cuando la charla se trata sobre la historia del club, y hacer un repaso a la historia del club, yo quiero hablar de la historia del club y yo quiero hablar del club, yo quiero hablar de estudiantes, yo quiero hablar de fútbol. No, no me parece que tenga que ser todo reducido a la política y que esté afectado cosas que yo amo como el Club de Estudiantes de La Plata. Y yo creo que demuestra una inmadurez y una irracionalidad general, y esto es sin golpear a nadie ni a algún bando en concreto, es una cuestión totalmente general, porque yo he visto cada barbaridad dicha en Twitter con este tema, gente llamando terrorista a Rodolfo Walsh, eh, inventando cosas que dijo esta persona, o sea, Trebuch, para aumentar su discurso, en fin.
para mí es lamentable y creo yo que demuestra una enorme ignorancia y la futbolización entre comillas que siempre se dice de la política, ¿no? El bando de nosotros y ellos y de que todo es una lucha constante y todo es un clásico en el que nos tenemos que cagar a patadas entre todos. Y cuando yo creo que una vez que termina el tema político y pasamos a otro tema, ver a las personas como personas, sino como caballos de batalla de una posición política. Porque si vos ves a la gente de una forma tan reducida, que es que se reducen a una única cosa de lo que son, entonces tu vida termina siendo, tu círculo termina siendo solamente gente que piensa como vos. Que es irónicamente lo que se le critica a gente como Trump, ¿no? El famoso think tank, es esas cámaras de eco en las que solamente se dan la razón entre ellos, ¿no? Y que lo hace mucha gente en todo el mundo. Y lo único que genera es que estemos más radicalizados y más divididos entre nosotros. Y como dice Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? Somos más fáciles de dominar cuando estamos peleándonos entre nosotros. Esa es la realidad. Ahora bien, también otra última cosa que quería decir, este, había muchas personas, había bastantes personas criticando la inclusión de Trebuch bajo el pretexto de, comillas, es mufa. Pobre gente, la verdad. Si tu visión política, porque esto es algo que yo ya vi con Milei, esto es algo que yo ya vi con Macri, con otros políticos también, esta cuestión de decirle mufa a, a un político, pobre gente y pobre del país, porque es preocupante que haya gente que base toda su opinión política en si alguien da mala suerte o no. Lo lamento por esa gente. Ojalá recapaciten. En resumen, yo no me cae muy bien Trebuch cuando se trata de política. Me parece que es una persona que sabe de lo que habla cuando habla de fútbol, de estudiantes al menos. Se va a dar una charla que fue publicitada en el peor momento posible, demostrando que en el club están súper verdes con un montón de cosas y de que esta cuestión de la revolución, bueno, aún no llegó a la parte de la comunicación del club. Porque si la revolución es hacer las cosas mal, bueno, no le veo mucho futuro a la revolución que quiere impulsar Verón. Bueno, esa fue mi opinión. Quería darla. Me parece que estamos todos tendríamos que bajar un poquito un cambio en la cuestión política. Lo puedo entender porque es justo la semana después de las elecciones, está bien, se entiende. Y el club, bueno, ojalá que a futuro demuestre ser mucho menos pajero, porque este tipo de errores son los que comete uno que era un pendejo pajero de 16, 17 años, sino un club de fútbol de 125 años de historia. Chao, hasta luego.